Bienvenidos a Ediciones Fácil Auto. En este tema número 20 vamos a hablar de las condiciones atmosféricas adversas. Tenemos que saber conducir en cualquier tipo de circunstancia y, sobre todo, adaptar nuestra conducción a esas circunstancias, especialmente cuando sean adversas. Si conducimos en terreno seco y luego pasamos a una zona donde ha llovido o ha nevado, pues la conducción que realizaremos en ese lugar va a ser totalmente diferente. De todo ello vamos a hablar a partir de ahora. En primer lugar nos vamos a referir a la niebla. Vamos a comentar cómo y cuán peligrosa es la conducción durante la niebla. ¿Por qué es peligrosa la conducción durante la niebla? Porque comporta riesgos, se ve menos, se reduce el campo de visión y sobre todo porque cuando la niebla es muy espesa no se ve prácticamente nada. Por lo tanto, tenemos que moderar la velocidad, guardar más distancia de separación con el vehículo que va delante, porque la niebla también moja el asfalto y se produce una pérdida de adherencia. La conducción con niebla es muy peligrosa. Pero vamos ahora a hacer otra vez el cuadro resumen, vamos a mostrar el cuadro resumen para recordar qué tipo de alumbrado debemos de utilizar con las condiciones atmosféricas adversas. Vamos a empezar hablando de la lluvia. Cuando llueve de forma intensa, pero no muy intensa, sino cuando llueve de forma intensa, podremos llevar el alumbrado antiniebla encendido, pero solo el alumbrado antiniebla delantero, con el resto de las luces que queramos del vehículo, pero solo el alumbrado delantero de niebla. Si llueve muy intensamente, entonces podremos utilizar el alumbrado delantero de niebla como llevábamos anteriormente, pero ahora tenemos que llevar obligatoriamente el alumbrado antiniebla posterior, porque ahora ya la lluvia es muy intensa. Con niebla vamos a hacer una referencia igual que con lluvia. Si la niebla es ligera, podremos utilizar el alumbrado antiniebla delantero. Pero si la niebla es muy espesa, además de llevar el antiniebla delantero, llevaremos la luz antiniebla trasera de forma obligatoria. Esa misma referencia haremos a las nevadas. Si la nevada es ligera, llevaremos o podremos llevar, si es que lo llevamos instalado, la luz antiniebla delantera, pero si la nevada es muy fuerte, utilizaremos obligatoriamente la luz posterior antiniebla con el resto de las luces del vehículo. Y con nubes de humo y polvo haremos la misma reflexión, la misma referencia. Si esto nos permite ver algo, no mucho, pero nos permite ver algo porque las nubes son no muy espesas, son más bien ligeras, pues entonces podremos llevar, junto con las luces delanteras, el alumbrado antiniebla delantero. Pero si las nubes de humo o polvo son muy densas, por ejemplo si se ha producido un fuerte incendio, entonces además de llevar las luces delanteras del vehículo, llevaremos obligatoriamente la luz posterior antiniebla. Recordemos que cuando las situaciones son muy adversas de fuerte nevada, una niebla densa, unas nubes de polvo húmedo o humo muy fuertes, pero la lluvia también muy intensa, llevaremos entonces obligatoriamente la luz posterior de niebla. Cuando las condiciones de niebla, nieve, humo o lluvia son densas pero no muy densas, podremos llevar solo el alumbrado delantero de niebla. Y cuando ocurran este tipo de condiciones atmosféricas adversas, las maniobras son muy difíciles de realizar. Por lo tanto, diremos aquí que si no tenemos buena visibilidad, no hagamos las maniobras que impliquen riesgo, por ejemplo, adelantamientos o cambios de sentido de la marcha o giros a la izquierda. Buscaremos un lugar más adecuado o un lugar con suficiente visibilidad. La lluvia también produce efectos negativos para la conducción. Cuando la lluvia es poca, es una lluvia ligera, va a producir un barrillo sobre la calzada y la conducción se va a convertir en una conducción muy peligrosa porque el vehículo tiende a patinar o a derrapar, nada que utilicemos el freno bruscamente o el volante de forma brusca. Por lo tanto, la lluvia que produce los efectos de pérdida de visibilidad y que produce un deslizamiento en la calzada, produce una pérdida de adherencia, lo que tiene que provocar en el conductor es que éste conduzca de una forma más moderada y que guarde mayor distancia de separación con el vehículo que le precede, con los vehículos que va delante y sobre todo que utilice el alumbrado correspondiente. Por supuesto, durante la lluvia o cuando queden o se formen grandes charcos en la calzada, se pueden mojar los frenos y pueden perder eficacia de forma temporal.
Por lo tanto, debemos de tener la precaución que nada más pasar un charco de agua, debemos de bombear el freno, un poquito de bombeo viene bien. ¿Para qué? Para secar los frenos y evitar tener un susto, porque nada más pasar un charco puede ser que el vehículo no frene adecuadamente. Con los frenos mojados perdemos eficacia en la frenada y eso es muy peligroso. Y además tenemos que tener mucho cuidado cuando la lluvia es fuerte, intensa o hay charcos de agua en la calzada, porque puede sobrevenir el temido aquaplaning. ¿Por qué? Porque una vez que entremos en el charco de agua, las ruedas pierden adherencia, sobre todo si hemos tenido poca precaución y hemos entrado solo con una rueda. Automáticamente se produce el aquaplaning y perdemos el control del vehículo. El aquaplaning se produce aunque tengamos ruedas en buen estado, sobre todo si corremos mucho. Por lo tanto, a la hora de entrar en un charco de agua, moderar la velocidad y, si es mucho, entrar incluso en primera velocidad. Al salir del charco de agua, bombear los frenos para secarlos. En condiciones extremas de hielo y nieve hay que tener mucha precaución, sobre todo la utilización de las cadenas. Las cadenas las tenemos que poner en las ruedas motrices del vehículo. Lo aconsejable sería poner cadenas en todas las ruedas, pero si solo llevamos un juego de cadenas, lo pondremos en las dos ruedas del eje motor. En los coches de tracción, el eje motor es el que va delante y en un vehículo de propulsión, el eje motor va detrás. Entonces pondríamos ahí las cadenas. ¿Qué efectos produce la nieve o el hielo? Bueno, pues producen pérdidas de adherencia, una conducción insegura, el volante parece que flota y tenemos que conducir procurando no dar acelerones ni frenazos bruscos. Tenemos que realizar una conducción segura. Iniciaremos la marcha con las ruedas rectas y arrancando en la marcha más alta posible para evitar que la rueda derrape. Pero si tenemos que hacer descensos, utilizaremos la marcha más corta posible. Durante la conducción de hielo o nieve también tenemos que utilizar el alumbrado correspondiente y si la nevada es muy fuerte, tendremos que utilizar obligatoriamente la luz posterior antiniebla. Otro de los elementos que tiene un efecto muy negativo para la conducción, sobre todo cuando es lateral y racheado, es el viento. El viento posterior o el viento de frente no es negativo para la conducción. Si viene de frente consumimos más y si viene de espaldas consumimos menos. Pero el viento lateral, sobre todo racheado, es muy peligroso para la conducción porque hay que mantener firme el volante para evitar movimientos del vehículo o bandazos. Estos movimientos se pueden producir mucho más bruscamente a la hora de adelantar un vehículo voluminoso o a la hora de cruzarnos con ese mismo vehículo. En ambos casos se produce un efecto imán y tenemos la sensación de que nuestro vehículo es atraído por el vehículo voluminoso. Automáticamente y por reacción daríamos un volantazo que si llevamos mucha velocidad nos sacaría de la vía. Por lo tanto, a la hora de adelantar o de ser adelantados por un vehículo voluminoso, tenemos que moderar la velocidad y sujetar fuertemente el volante. Hasta aquí el tema de los riesgos de la conducción, sobre todo cuando hay condiciones atmosféricas adversas o cuando es de noche. Lo mejor es la utilización del alumbrado, moderar la velocidad, conducción segura y conducción responsable. Y sobre todo incrementar la distancia de separación con el vehículo que va delante para evitar choques por alcance. Conducción segura para evitar accidentes. Será hasta el próximo tema.